¿Qué tal? Buenos días, estimados compañeros del doctorado en gestión educativa, sede Matehuala. Aquí, pues grabando un video de acompañamiento para la sesión 4 de nuestro seminario de evaluación educativa y pues comentando algunos temas relevantes. El trabajo de esta semana se centra en analizar con propiedad y un poquito en el devenir, después de haber revisado el tema de la causalidad y propósito de la evaluación, de revisar un poquito el marco conceptual, el acercarnos al tema de los organismos internacionales, particularizar en los dos grandes paradigmas que a su vez son los padres, vamos a llamarles así, te voy a explicar la relación de los modelos evaluativos que rigen la concepción de los sistemas educativos. Miren, la idea es que logremos, a través de la matriz que se solicita, generar primero un reconocimiento de los 14 modelos. No son todos los más frecuentes, pero nos permiten tener una base para compararlos y revisar un poquito la aportación que hacen a la evaluación. De verdad, yo les pido que cuando hagamos este ejercicio ampliemos nuestra visión, seamos sí críticos, pero no chauvinistas, no reduccionistas. Cada modelo educativo, perdón, siempre que empiezo a grabar tiene que pasar el camión de la basura. A veces pienso que si no grabo no van a recoger la basura, y una disculpa. Les decía que cada modelo corresponde a un contexto histórico y que algunos de ustedes lo han mencionado en los trabajos que han hecho, que se llama historicidad. La historicidad nos acerca a la comprensión de los hechos en un contexto no nada más histórico, sino económico, cultural, social, político, en un devenir. Y eso hace que logremos ver que hay cosas que no son tan descabelladas como parecen. Si nosotros juzgamos algún hecho a la luz del presente y de las condiciones materiales e ideológicas del presente, probablemente tenga el carácter de absurdo porque es incomprensible. Pero si hacemos este ejercicio de profundidad, de tratar de comprender estos fenómenos en su contexto particular, va a ser mucho más fácil entender que respondían a necesidades muy precisas de la época. Muy bien. Como parte de este video de acompañamiento, quiero partir del concepto de paradigma. Este es un concepto que nos acerca a la comprensión del estado de las cosas. Tenemos que cuidarnos, como ya estudiantes de doctorado, de las definiciones que son utilizadas de una forma reduccionista y simplista. Diría Martín Barbero, de la Universidad Complutense de Madrid, que el problema del conocimiento y las nuevas generaciones es que traducen lo complejo a lo ya conocido. Es decir, no reparamos en entender la complejidad, sino que lo enumeramos, lo enunciamos y, como dice Wikipedia, lo podemos enunciar y el hecho de enunciarlo parecería que ya lo conocemos y no es así. El término de paradigma tiene varias excepciones, pero dos son las que vamos a tocar aquí. La primera es la más simple, la más simplista, que es la que han utilizado en los modelos funcionalistas y en el tema de la inteligencia emocional, Oscar Goldman, algo así se llama este autor. No lo conozco porque no es mucho de mi interés, pero lo que criticas lo tienes que conocer. Goleman se llama, Goleman, que habla de la inteligencia emocional y de este boom de teorías, y se traduce en una frase: rompan sus paradigmas, y se refieren a los paradigmas como vicios, como malos hábitos, como ideas. Hacen la referencia a un elefantito que está atado y que creó un paradigma y que ya cuando crece y es fuerte no es capaz de romper su cadena. Cosas de ese tipo que los utilizo como experiencia, miren, como ejemplo. Miren, sí puede ser cierto que haya un cierto condicionamiento y todo esto del elefante es cierto, pero no es un paradigma, ¿sí? Los paradigmas no son hábitos. O bueno, en ese discurso sí, pero ustedes están accediendo a un nivel, o ya lo tienen, porque en sus tareas he visto que en mucho yo les tengo que aprender muchísimo a ustedes, y no tanto yo pretender
Digo, nunca he pretendido enseñar, pretendo guiar y acompañar, pero de verdad está muy alta la vara con algunos de ustedes y me encanta porque fue un placer de verdad leer algunas tareas. Insisto en el tema de las conclusiones. Miren, descansen, hagan su tarea y descansen un día si pueden y escriban las conclusiones después, porque se nota que llegan a las conclusiones ya cansados y ya nada más hacen media cuartilla y a lo mejor les ponen un par de ideas interesantes, pero no le meten profundidad a algunos de ustedes. De verdad, acostúmbrense ya de una vez a darle una parte importante a las conclusiones, porque es, insisto, la parte donde nos conocemos. Vuelvo al tema. Para definir paradigma necesitamos, yo la referencia que más recomiendo es la de Thomas Kuhn, en un libro que se llama Las Revoluciones Científicas. Se los voy a mandar, por ahí me comprometí a mandarles un pack de libros. Nos hace referencia a un paradigma como algo complejo que nos permite entender un momento histórico, ideológico, social, político y cultural. Es decir, si entendemos la referencia a paradigma desde Thomas Kuhn como un sistema axiomático, ¿qué es un sistema axiomático? Parte de los axiomas, es decir, de verdades que establecen las condiciones para un estado de comprensión de la sociedad, de la historia, de todo lo demás. Entonces, un paradigma nos permite tomar noción de las cosas y es un gran sistema ideológico, repito, cultural, social, que nos permite comprender la realidad por un momento histórico determinado. Los paradigmas son perennes, es decir, caducan. Y caducan cuando hay un paradigma más fuerte que los vence o cuando se rompe un paradigma. Es decir, sí se puede romper un paradigma, sí se rompe con una revolución. Se rompe cuando hay un descubrimiento que pone en duda todo lo que conocíamos. Los giros copernicanos es un excelente ejemplo de rompimiento de paradigmas, que es el tema, obviamente, de la teoría, cuando se deconstruye la teoría heliocéntrica, el descubrimiento de Darwin en la evolución de las especies, las religiones, o sea, los cismas religiosos, bueno, partiendo primero de la existencia de los profetas, que cambiaron la forma en la que se concebía la sociedad. Entonces los paradigmas son mucho más que un mal hábito que se pueda romper con voluntad, por el amor de Dios, no perdamos la perspectiva. Entonces cada vez que alguien diga rompe tus paradigmas, seguramente no sabe de lo que está hablando y hay que ayudarle, hay que ilustrarle y no perdernos en eso. Sí podemos romper malos hábitos, sí podemos cambiar situaciones de nuestra persona, pero no son paradigmas, por el amor de Dios. Entonces vamos a ubicarnos en este nivel de comprensión del concepto de paradigma como un gran sistema que nos permite comprender la realidad. De esos sistemas, es decir, de ese modelo, de esa forma de comprender la realidad, emanan los modelos. Los modelos son una estructura con ciertas características, metodologías, formas, en las cuales le damos concreción a estas grandes ideas, a esta gran perspectiva ideológica, cultural, bla, bla, bla. Le damos una forma específica en la ciencia, en la cultura, en los sistemas políticos, en los modelos de educación. Por eso se llaman modelos, porque permiten dar forma a un sistema complejo de comprensión. Entonces espero que me vayan siguiendo, que para llegar al tema de los modelos de educación tenemos que partir forzosamente de un paradigma. Y al partir de un paradigma estamos acudiendo a una visión filosófica, a una visión de sociedad, y volvemos al tema de la primera clase, y perdón que sea tan insistente, causalidad y propósito. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La visión trascendente de lo que estamos haciendo. Entonces, si usted, yo creo que es claro que todos tenemos uno o más paradigmas filosóficos que nos sostienen, porque también pueden permanecer varios paradigmas o confluir. Habrá gente que tiene un pensamiento científico muy racional, pero también pertenece a una religión y también tiene una parte espiritual, y ahí confluyen dos paradigmas que aparentemente chocan, pero el tema es que los paradigmas no son tan duros.
a veces evolucionan sin darnos cuentas. Es decir, no necesariamente se tienen que romper o tiene que haber uno que desplace al otro. A veces convivimos con varios paradigmas y eso genera dilemas. A veces pensamos una cosa, hacemos otra. Vamos, no es tanto, y quiero con esto a lo mejor acudir un poquito a Lacan, que nos habla de que no somos tan dueños de nuestra actitud y nuestras decisiones. Somos una serie de capas que dicen algunos seguidores de Lacan más extremistas, que si quitas las capas, si quitas las capas, si quitas las capas, te quedas en nada. O sea, dicen que somos puras máscaras y que somos máscaras que se activan en contextos diferentes. Es decir, una máscara la tengo con mi pareja, otra máscara la tengo con mis alumnos, otra máscara la tengo con mis amigos, otra máscara las tengo con otros amigos del club de fútbol, otros con mi club de motos y con los compañeros del doctorado. Entonces, que se va confluyendo una especie de caleidoscopio. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, sí, por los paradigmas, perdón. Es que siento como que estoy platicando con ustedes y me es muy grato comunicarme, aunque sea de esta manera, con ustedes. Muy bien, aquí siguiendo mi acordeón. Entonces estamos en modelo. El modelo es una expresión del paradigma que le da forma. Ahora sí, vamos a saltarnos del paradigma modelo y vámonos hasta los modelos de evaluación. Como en la filosofía, como en el yin yang, hay dos polos o dos arquetipos y hay muchas cosas en medio. En el tema de la evaluación hay dos modelos regentes que de alguna manera permiten expresar la configuración de una visión de la evaluación. Está por un lado el paradigma racionalista y por el otro lado el paradigma naturalista. Explico un poco en el contexto de lo que vamos a trabajar. El paradigma racionalista es hijo legítimo del modelo positivista, del pensamiento científico y del discurso del método de Augusto Comte. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cómo se llama? El tema es fundamentalmente científico. Déjenme nada más. Perdón. Estoy buscando la matriz. A ver, para seguir. Sí, les decía que el paradigma que les decía, perdón. Déjenme hacer una aclaración. El discurso del método es de Descartes, no de Augusto Comte. Pero ¿cómo se llama? Es correspondiente al modelo de pensamiento positivista. Perdón, por eso hice la referencia. Y discúlpenme la aclaración. Del discurso del método de Descartes viene Comte y construye el método científico. Del método científico se constituye la visión positivista de la ciencia y en este sentido priva las características del modelo racionalista de evaluación. ¿Cuáles son sus características fundamentales? La empírica. Todo se demuestra con la experiencia, con la repetición, con la reducción. El reduccionismo no en el mal sentido, sino en el sentido de ir reduciendo los fenómenos a su expresión más básica, la repetitividad, es decir, siguiendo los pasos del método científico, que es mucho la evaluación que ha regido la historia de la educación y que tiene un enfoque ni siquiera tan crítico que lo podamos criticar tanto, porque en eso se fundamentan las ciencias duras y saben que está bien. O sea, yo prefiero un modelo de evaluación en ese contexto cuando estamos hablando de construcciones o cuando estamos hablando de cálculos, por ejemplo, para ir a la luna o para llegar a cierto tipo de velocidad, porque la precisión técnica en ese tipo de contextos es fundamental. Obviamente tiene que ir acompañada con otra parte, pero a lo que voy es que tenemos que entender que cada disciplina o cada manifestación de conocimiento, dependiendo del contexto, tiene un entorno distinto y eso es lo que quiero que hagamos en la tarea. Es decir, la aportación a la educación de modelos conductistas tan criticados, pero que finalmente en sus características está el germen de la sociedad como la conocemos, ¿verdad?
Entonces esas serían como las características. Si ustedes me pidieran que definiera el modelo de evaluación racionalista en una palabra, yo diría que es control. Control de variables, control de indicadores, control de la realidad. ¿Cuál es un poco la crítica a este modelo? A lo mejor que son modelos demasiado arrogantes porque pareciera que determinan la realidad con una claridad que a veces hasta les creemos, ¿verdad? El otro modelo es el modelo naturalista, que es un modelo holístico, que busca más que la parte empírica, la parte de la experiencia compleja, y que si ustedes me piden que lo defina, tiene que ver más con la comprensión que con el control. ¿Cuál es la validez? ¿Cuándo vale más uno que otro? Pues tendremos que ver estos temas cuando estamos tratando de comprender un fenómeno para crecer, o hasta la ciencia, o cuando tenemos que definir características precisas que minimicen el margen de error. Ahora, los modelos que vamos a revisar, que son 14 si no me equivoco en la matriz, estamos viendo modelos que se enfocan en los resultados, estamos viendo modelos que se enfocan en los procesos, modelos que dictaminan, modelos que iluminan. Este es el tema. Este modelo que dictamina, que dice está bien o está mal, que criticamos tanto, ¿qué aportación nos brinda para la construcción de nuestra noción? En general, esas son como que las características del trabajo de esta semana. Me pongo a la orden. Por favor, quienes tengan pendientes trabajos, no sean malitos, mándenmelos, porque yo tengo rangos de calificación, de periodos de calificación para poder dedicarme a eso. A veces muy estrictos en el tema de que tengo días que les dedico a esto. Sí me disculpo, la semana pasada me fue muy difícil porque me llevé la computadora al viaje, pero la verdad es que no pude atenderlo, pero ya me puse al corriente. Entonces yo quisiera este fin de semana ponerme al corriente con las tareas de esta sesión, de la sesión anterior que terminó, y con lo que vayan avanzando, y algunos hasta me adelantaron tareas. Bueno, pues quedo en atención a sus dudas, y siempre un placer saludarlos. Espero que les vaya muy bien en su convivio, y si algún día me doy una vuelta por Matehuala, me encantaría saludarlos. Que tengan un excelente día. Feliz Día de la Madre, feliz Día del Maestro y feliz Día del Estudiante. Este mayo está lleno de celebraciones. Bye.